Gra- Gracias, Marvin. Buenas tardes. Buenas tardes. An- Gracias, Marianela. Gracias, Betania. Ya iba a decir, la persona que me dijo que era una lectura interesante no se ha conectado. Yo no he dicho quién es. Por su risa lo conocerán. Bien, buenas tardes a todos. Es un gusto en saludarlos. Un poco para darles paz a sus corazones, debido a que algunos de ustedes tienen diferentes actividades. Me decía el maestro Odir Vintel, coordinador del posgrado, que si podíamos considerarlo de la evaluación de este día, de manera que la evaluación no la vamos a hacer este día. Ya vi unos ojos y unas expresiones, sino que va a estar habilitado todo el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta la medianoche va a estar habilitada la evaluación. Y la evaluación va a incluir el material que hemos estado revisando en estas 2 semanas anteriores y en esta semana sobre el proceso administrativo, ¿verdad? ¿Ya tienen paz sus corazones? ¿O lo hacemos ahora ya? Karina no tiene en silencio su micrófono. Patricia González, buenas El tardes. examen que había habilitado desde hoy, pues ahorita esta mañana. ¿Cómo? El examen va a quedar habilitado desde hoy o se va a habilitar hasta mañana. Se va a habilitar mañana a las 8 de la mañana y va a estar habilitado de las 8 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Ok, gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas, todo bien por la voluntad del Señor. Ah, qué bueno. Excelente. Bendiciones. Gracias. Bien. Antes de entrar en materia de lo que vamos a ver hoy, del proceso administrativo y las habilidades gerenciales, quiero preguntarles, Antonio Muñoz, mejor apague la cámara para que no se distraiga. No lo queremos ver en primera plana más Sí. tarde o mañana. Tranquilo. Bien, de lo que contiene la lectura que hicimos esta semana, que como decía, algunos de ustedes me hicieron el comentario de que era una lectura interesante. Mi pregunta, sí, para empezar es, de lo que contiene la lectura, ¿ustedes tenían ya algún conocimiento o es un material nuevo para ustedes? Para mí totalmente nuevo, quizás había escuchado el tema o lo había como relacionado a cierta cosa, pero no sabía las definiciones de cada una de ellas. Por ejemplo, como cada una de las fases que lleva el proceso de administrativo. Entonces, era como que para mí era como que todo es lo mismo, pero cuando ya lo leo, cuando ya voy ahí, como que, tiene fases, o sea, cosas que quizás nadie se imagina de que ser administrador de una empresa o de algo es así de complicado, es así que todo lleva un proceso, una serie, un orden, por así mencionarlo. Creo que pocas personas se imaginan ese tipo de... Bueno, yo, por ejemplo, era una de las que menos imaginaba que llevaban ese orden. Muchas gracias, Karina. Patti Perdomo. Buenas tardes. Pues a mí Buenas sí me tardes. gustó mucho la lectura y los videos porque justamente era como la idea que yo tenía cuando tomé el diplomado, justamente la gerencia, sobre todo porque yo tenía una clínica privada y me interesaba mucho la gerencia y la administración, y cómo mejorar la administración de mi clínica privada y, y de ver de cómo yo lo estaba haciendo, pero de manera empírica, ¿verdad?
cómo estaba haciendo mi organización, mi dirección, mi control, pero de manera, en mi desorden, un orden. Y haber leído esto y empezar a mentalizar, puchica, puedo mejorar, cómo puedo guiar mejor a las personas a las que yo tengo a mi cargo, o sea, cómo puedo ser mejorar como un líder y ver mejores resultados y cómo ser más eficiente y más eficaz, comprender realmente estas palabras. Sí, la verdad es que yo me gustaron mucho cómo se completaba la lectura, el capítulo número 1 y los videos. O sea, a mí sí, realmente me gustó muchísimo esta semana. Muchas gracias. Janet Cáceres. Hola doctor, buenas tardes. Bueno, yo sí que la mitad de la carrera vi eso, ¿verdad? Nada más que Sí, perdón, es que usted sí. yo No, sí, perdón, apagamos todo aquí y Janet nos da la no, clase, por favor, y nos explica con detalle todo. No, no nos vamos, Patricia. Ella nos va a dar la clase. Le voy a dar yo le las, voy a dar la clase. por Sí, favor, ingeniero Xiomara, ahí páseme solo, el rol de anfitrión, por favor, a Janet. solo 5 minutos me acuerdo de todo lo que vi. Sí, ahí solo que vea cómo era el proceso ahí, la planeación, le agregábamos uno más nosotros, que es la integración antes del control y todo lo demás, pero nosotros veíamos 5, a veces hasta 7 procesos, dependiendo de la bibliografía que nosotros viéramos. Pero sí, muy importante para refrescar los conocimientos que ya se me habían olvidado algunos pasos, porque lo hacemos de forma, o sea, ya lo hacemos por inercia, como decimos. Gracias, Janet. Bessie Rosemary. Buenas tardes. La verdad que es conceptos y una temática que nunca había leído de ella, pero me llamó la atención porque digamos que cotidianamente, como a uno le asignan responsabilidades, uno está haciendo gerencia, pero la está haciendo desde un punto de vista personal, sin conocimiento real de por qué, ¿verdad? Entonces, en esta bibliografía, una de las cosas que yo pude entender mejor es qué significa. Y me llamó la atención una parte de la lectura en donde decían de que como que habían hecho una investigación de que por qué razón los empleados, algunos se iban más y otros se iban menos. Y una de las cosas que decían que no era por el dinero, que no era por el lugar, el ambiente, la infraestructura del trabajo, sino por la forma en cómo la persona encargada de liderarlos o de gerenciarlos hace su trabajo. Entonces yo actualmente le estoy ayudando al coordinador de una unidad médica y me doy cuenta de que llegan los problemas, las situaciones y uno le tiene que resolver, y si uno no les resuelve de la manera más conveniente, en vez de ser una solución, se vuelve una carga para todo, para un montón de gente, ¿verdad? Para varios procesos. Pero eso es lo que más me gustó de la lectura, y que como son términos nuevos que yo no había escuchado, no sabía, me pareció interesante. Muchas gracias, Bessie. Mauricio Juárez. Gracias, doctor. A mí también me parece muy interesante la lectura. De hecho, creo que se lo comenté entre semana. Y es el hecho de que tal vez nosotros hemos pasado por todas esas fases en los trabajos en los que tenemos un poquito más de estar trabajando, ya sea para el gobierno o para la empresa privada. Y tal vez hemos experimentado todo eso, pero nunca nos habíamos puesto, por lo menos los que hemos estudiado medicina o pertenecemos al área de salud, ver todo eso, ya que en el pregrado no vemos nada de gerencia, no vemos nada de administración, y tal vez, aunque los términos, o más bien dicho, la terminología sea nueva, ya la hemos vivido, ya hemos pasado por esas fases, desde que trabajadores en primer nivel de atención, luego hemos sido tal vez colaboradores técnicos, algunos han ejercido algún tipo de coordinación o han tenido una jefatura a su cargo, ¿verdad? Y vamos viendo cómo los niveles de problemas van cambiando en su manera de ver las cosas, o sea, cómo lo vamos a resolver. Y no solo es el hecho de que, está este problema y me ha llegado a mis manos, yo como colaborador técnico, vaya jefe, está este problema. No, es el hecho de, ok, tengo este problema, se lo voy a presentar a mi jefe, pero le voy a llevar ya de un solo
una que otra solución. Vaya, mire, jefe, este problema lo he analizado de esta manera y creo que lo podemos abordar de A, B o C manera para ver cuál de esas tres maneras es la más eficaz. Ya mi jefe, que se supone tiene más experiencia u otro rango de jerarquía, tiene la capacidad de decir, ok, podemos hacerlo de esta forma, haga esto y si no le resulta, entonces vamos a ver de qué otra manera lo abordamos. Pero ya uno tiene que aprender también no solo a identificar el problema, sino que dar las posibles soluciones, ¿verdad? Eso es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Sofía Rodríguez. Muy buenas tardes, doctor. Para mí creo que también la lectura es nueva, pero a mi parecer creo que esta semana ha sido la semana en la que más hemos ahondado o el tema ha sido un poquito más relacionado al posgrado. Me parece muy interesante la lectura por el mismo hecho de que siento que está muchísimo más relacionado a lo que estamos estudiando. Sin la práctica de la ética, sin el ejercicio de todo aquello, no podemos hacer un verdadero o no podemos ejercer nuestra labor como administradores. Nos volveremos cualquier otra cosa, menos administradores, teniendo en cuenta cuáles son las definiciones que debemos de conocer nosotros de qué es un administrador, ¿verdad? Entonces, no, y le comprendo, ¿verdad? Y lo comprendo, pero eh, suele dar el temor, bueno, ¿y por qué no entramos ya a la carnita, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué no entramos ya a la lechita? Me voy a permitir entonces solo compartir algunas diapositivas que siempre me han parecido muy interesantes, precisamente para que hagamos esta introducción ya de lo que es la administración, ¿verdad? La administración viene del latín ad minister, hacia dirección, tendencia, subordinación y obediencia. Aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. Estamos hablando de un poco la definición de administración, ¿verdad? ¿Quién es el administrador? Nosotros eventualmente, y el doctor Juárez pues lo decía, desde el lugar que nos toque en nuestra organización, debemos de asumir una responsabilidad, pero quien tiene la labor o la función de la conducción de la organización, llamémoslo en este caso administrador, es el responsable del desempeño de una o más personas de la organización. Obtiene los resultados a través de la organización y sobre todo de las personas que trabajan en la organización. Y vean que es importante una función del administrador, dice, planea, organiza, dirige, gestiona y controla los recursos para obtener los resultados que se requieren dentro de la organización. Planea, organiza, dirige y controla los recursos. ¿Y qué es planificar, organizar, dirigir y controlar? ¿Cómo se llama eso? Proceso de gerencia. Ese es el proceso administrativo, efectivamente, Jennifer. Ese es el proceso administrativo. De manera que la persona que asuma este rol, ¿verdad? Todo administrador, asume la responsabilidad básica de ayudar a la organización a lograr un buen desempeño a través de las personas y a utilizar todos sus recursos materiales, financieros, informáticos, tecnológicos para lograr ese fin. De manera, Sofía, de que lo que hemos tratado es que comprender los conceptos de valores, de ética, de la administración por valores, porque quien va a ejecutar, quien va a llevar a la práctica esto, o quien debe de promoverla, es el administrador, porque él es el que coordina todos los recursos dentro de la organización.
Es el administrador el que tiene la tarea de facilitar este proceso en la organización. Decimos del administrador que todo administrador asume la responsabilidad básica, esto ya estaba acá, imprime dirección y rumbo a la organización, proporciona liderazgo a las personas y decide cómo se debe de disponer y utilizar los recursos. Ya dijimos esto. Veamos administración. Y aquí hay otro término. Administrador es el que hace todo aquello. La gerencia es el proceso de hacer que las actividades sean terminadas con eficiencia y eficacia. La gerencia es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con personas y a través de ellas. ¿Y qué decimos de la eficiencia y la eficacia? La eficiencia, realizar las tareas de manera correcta. La eficacia es realizar las tareas necesarias. De la eficiencia decimos es preocuparse por los medios. Cuando trabajamos con eficacia nos preocupamos por los fines. Eficiencia es enfatizar en los métodos y procedimientos y eficacia hablamos de enfatizar en objetivos y resultados. En eficiencia cumplimos reglamentos internos y cuando trabajamos con eficacia alcanzamos metas y objetivos, y en eficiencia entrenamos y aprendemos, y cuando trabajamos con eficacia sabemos y conocemos. Entonces, el administrador tiene que hacer este equilibrio entre eficiencia y eficacia, ¿verdad? Tratando de llegar más a la eficacia. Si esto es gerencia, entonces, ¿qué es? ¿Qué es el proceso administrativo? Y aquí una pregunta para todos. ¿Cuáles serían, o bueno, cuál sería la definición que nosotros podríamos dar de lo que es el proceso administrativo? Yo creería, doctor, que son los pasos a seguir para lograr una buena conducción del grupo de trabajo o de la empresa, para lograr los objetivos que ésta tiene. Gracias, Mauricio. ¿Alguien más? Hola, doctor. Hola, Fernando. Sí, fíjese, bueno, según lo visto en el video, el proceso administrativo es un conjunto de funciones y actividades que se van a desarrollar dentro de una misma institución u organización, en donde van a tener como base presentar o alcanzar los logros o las metas establecidas. Uh-huh. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una opinión de lo que es el proceso administrativo? Karina. Sí, con respecto a la lectura y el material que usted colocó ahí, pues decía que es el conjunto de funciones y actividades que se desarrollan dentro de la administración orientada a logros y objetivos de la misma. Y yo que yo entendí es como el buscar el bien, no solamente para una parte, sino que buscar el bien para hacer crecer toda la organización. Y son esas actividades y dentro de ellas pues van todas actividades, opiniones, propuestas que van a hacer que la organización crezca o que mejore en sí. Muchas gracias. Decimos del proceso administrativo que es parte de la definición de administración, dice, habla de la consecución de objetivos organizacionales mediante la planificación, organización, dirección y control. Administración, entonces, es el proceso de planificación, organización, dirección y control de las actividades de los miembros de la organización y la utilización de todos los recursos de la misma para obtener los objetivos organizacionales establecidos, que incluyen no solo capital y trabajo, sino también información. De manera que podemos definir nosotros proceso administrativo como la planificación, la organización, dirección y control de los recursos de la organización para la obtención
o para la consecución de las metas u objetivos de la organización. Es decir, yo planifico, organizo, dirijo y controlo con el fin único de que los objetivos y metas de la organización se cumplan. Eso lleva implícito entonces el uso adecuado de todos los recursos de la organización. Y cuando se dice del uso adecuado de todos los recursos, estamos refiriéndonos a todos los recursos materiales, llámense esto infraestructura, llámense estos insumos materiales, y a las personas. Porque las personas son, y siempre me gusta enfatizarlo y lo pongo aquí, es importante resaltar y mencionar que las personas constituyen el elemento principal, inteligente y dinámico que maneja, opera y agiliza todos los recursos para el proceso administrativo. ¿Quiénes somos los que en las organizaciones hacemos que todo funcione? Sofía. El recurso humano. Las personas. Somos las personas las que hacemos que todo funcione en la organización. Podemos tener, me voy a referir al nombre y no tengo ningún vínculo comercial con ellos, pero me llama la atención el diseño. No sé si es la Plaza Presidente, que es así curva, o es la otra torre humana donde van a estar todos estos consultorios médicos, pero me parecen muy bonitos y por eso me refiero, ya sea la Plaza Presidente, el edificio este de la Plaza Presidente, o ya sea la torre humana, podemos tener sendos edificios, los mejores edificios, edificios inteligentes, ecológicos y todo lo que ustedes quieran. Pero el edificio sin las personas no es nada. Y aquí viene una pregunta. Dentro de la organización, ¿quiénes consideramos nosotros que son las personas más importantes? Karina. Me imagino que el recurso que, por ejemplo, en el caso de las unidades médicas, no es el jefe, no es el director, sería todo el personal de clínicas y emergencia, del área de emergencia, porque ellos son los que producen. Los otros solamente se encargan de como guiarnos o mantener un orden. Gracias, Karina. Perdón por el ladrido del perrito. Betania. Ay, lo escuchamos. Buenas Ahí nos lo tardes. presenta más tarde. Adelante, Betania. Según la lectura, en la base de la pirámide están los empleados no gerenciales, ¿verdad? Que son todos los empleados que indirectamente hacen todas las habilidades o utilizan todas las habilidades y recursos que tienen para poder hacer que las metas de la organización se cumplan, ¿verdad? Guiado siempre por el gerente, obviamente, pero según la base de la pirámide serían los empleados no gerenciales. Al margen de la base, ¿quiénes considera usted que son las personas más importantes dentro de su organización, donde usted trabaja? Creo que ellos, los empleados no gerenciales Vale, realmente, porque son los que llevan el trabajo perfecto. fuerte, digamos. Sofía Irene. Para mí considero que son todos los empleados, porque cada uno tiene una función importante, tanto los que ejecutan una labor operativa como los que están gerenciando y dirigiendo, tanto a primer nivel como al nivel más alto. Gracias, Sofía. Marianela. Buenas tardes, opino igual que Sofía, Buenas ¿va? tardes. Creo que todos jugamos un papel importante y cada quien hace lo que le corresponde, como le corresponde. Todos somos un elemento importante. Muchas gracias, Marianela. Jennifer Hidalgo. Fíjese, doctor, así comparte la opinión de todas con respecto a que cada persona en su área es importante.
sea cual sea el trabajo que realiza, pero también en nuestro medio, quizás el centro de nuestro trabajo son los pacientes, porque en base a, entonces he aunado todo, ¿verdad? Porque en base a lo que mi centro dispone, por ejemplo, como un portafolio de servicios, es que yo voy a hacer el proceso administrativo, ¿verdad? Ajá, pero digamos que aquí nos estamos enfocando desde toda En el nuestra personal. acción. Ujú. Sí, toda nuestra acción es para los usuarios nuestros, ¿verdad? Ya sean nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros proveedores, todo nuestro accionar es en función de ellos. Sin embargo, yo decía, ¿quién es? Y fíjense que yo he insistido en una palabra, ¿quién es la persona? ¿O quiénes son las personas más importantes? El gerente. ¿Cómo? Los gerentes. El gerente, dice usted. El gerente, va, perfecto. Ya cambió de opinión, en juego. 8 puntos de la nota. Y ya cambió de opinión. Pero fíjense que me voy a permitirles hacerles una recomendación. Ustedes la toman o no la toman. Y es que generalmente, y lo que pasa es que estamos acostumbrados, ¿verdad? Patricia González, ¿cuántos recursos hay en su organización? Hola, Doc. Como yo trabajo en una clínica privada, somos 4 recursos. No, bueno, 6 recursos, pero 4 recursos fijos. Va, pero ya me dijo, son 6 recursos. Perfecto. Betania, ¿cuántos recursos son en su organización? Híjole, Doc, fíjese que como región oriental no sé realmente el dato, pero al menos como la región, son creo 116 recursos los que hay ahí. Ujú. Vamos a darle la oportunidad a Marvin Vázquez. ¿Cuántos recursos son en su organización? Doctor, creo que son entre 40 y 50 recursos de la unidad médica. Todos están aplazados. Porque no creo que sean 40, no creo que sean Betania 150, Patricia no creo que sean 4 o 6. ¿Y a quién más fue que le pregunté? Pero esta es una observación de parte de Salvador Sorto. Jessica, adelante. Es una opinión de Salvador Sorto, ¿verdad? Yo tengo recursos materiales. Y como yo no les dije cuántas personas, yo les dije cuántos recursos. Y en cuanto a recursos, tengo un montón. Informáticos, infraestructura, tengo cantidad de recursos. Janet no opinó, ya perdió los 8 puntos, pero díganos. Doctor, es que fíjese de que dependiendo de la forma, porque nosotros nos enseñan que el recurso también es el humano. Entonces, Sí, pero exacto. bueno, entonces ahora entendía yo que también era como recurso, pero faltaba decir, ¿era recurso humano o recursos de equipos y todo lo demás? Sí, pero fíjense que yo les puse aquí en la definición, proceso administrativo. Es importante resaltar y mencionar que las personas constituyen el elemento principal inteligente y dinámico que maneja, opera y agiliza todos los recursos para el proceso administrativo. Siento yo, y es una apreciación mía, que es muy impersonal decir, tengo 25 recursos a mi cargo. ¿Recursos qué? 25 máquinas, 25 sillas. Tengo 25 personas que forman parte de mi equipo. En mi equipo de la región occidental somos 145 personas que estamos trabajando. Marvin son 40 personas en su equipo de la unidad médica. Patricia son entre 4 o 6 personas del equipo de trabajo. Sí, a veces, y fíjese que, pues sí, recursos humanos o financieros, ¿verdad? A veces resulta un poco chocante, Betania. Recursos de infraestructura o recursos humanos, ¿de cuáles quiere? O sea, ¿quiere paletas de chocolate o quiere paletas de vainilla? Entonces, siempre mi recomendación es, las organizaciones se fortalecen cuando reconocemos y valoramos que, si quieren aquí, solo para enfatizarlo, que el recurso más importante son las personas. Son las personas de nuestros equipos.
Y la pregunta, si quieren, si tenía una cascarita cuando yo les decía quién es el más importante. Y uno de ustedes decía, pues sí, parece que son los administrativos. Ah, Karina lo decía, sí, los administrativos finalmente no hacen nada, ¿verdad? Ahí pasan, quienes hacemos el trabajo somos los de la base operativa, ¿verdad? Pero no es fácil, no es fácil echarse la pensada, perdón que hable así tan coloquialmente, no es fácil echarse la pensada de planificar los servicios. No es fácil, por ejemplo, hacer la planificación estratégica para 6 años de una organización. Y ahí entonces donde vamos un poco la reflexión, pero la vamos a hacer al final, de cuáles son las habilidades gerenciales. Dependiendo el nivel en que yo estoy laborando en la organización, van a ser mis actividades. Entonces digo que la pregunta era tendenciosa cuando yo les decía quién es el más importante, porque somos todos en la organización. Todos somos igualmente importantes. Díganme ustedes qué pasaría, Marvin, porque me quedó aquí claro, en la unidad médica donde usted labora, ¿qué pasaría si el personal de limpieza no llegara el lunes? Bueno, las clínicas de todos los médicos estuvieran sucias, no hubiera un recambio de todo el material que se utiliza de higiene de los locales, diera un mal servicio en general al usuario que llegara a consultar a la unidad médica. Ujú. Karina, ¿qué pasaría? Casi todas las instituciones lo tienen, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubieran los vigilantes y este personal de portería en la organización? Pues por los vigilantes, pues me imagino que las personas entrarían o estarían haciendo un poquito de relajo, porque mucha gente quizás al ver a los vigilantes ahí, pues tratan de controlarse un poco o dan como el sentido de autoridad hasta cierto punto. Me imagino que habría un poquito de euforia de las personas, un poquito inquietantes quizás y muchas de ellas pues en su psicosis, muchas personas tienen varios tipos de psicosis, creerían que está inseguro en en la unidad, entonces creería que habría un poquito de relajo, un desorden ahí. ¿Qué pasaría, Marianela, si al director o al gerente de su institución donde usted labora no pasara todos la planificación de los turnos, la organización de despachos y todo eso? Habría un desorden, sería una anarquía, porque todo lo harían a su conveniencia, ¿verdad? Si estamos hablando en cuestión de turno, unos no irían el fin de semana porque no les gusta, otros solo se pondrían de día, otros de noche. Entonces, necesitan alguien que organice o que direccione todo eso. Se da cuenta, Karina, que los administrativos somos importantes. Yo no dije que no fueran tan importantes. Y lo remarca tan importante. Karina, por No, favor. como dice, no se ayude, compadre, dice. Sí, no, dentro de la organización todos somos importantes, ¿verdad? Todos somos importantes en la organización. Sí, lo que sucede es que cada uno de nosotros dentro de la organización tiene un rol y una función que cumplir. Por eso decía, ¿qué pasaría si no llegaran los de la limpieza? Y Marvin decía, sería un caos. Los consultorios sucios, los baños, ya no se diga todo el equipo que ellos andan recambiando y todo lo demás. Si no llegara la gente de vigilancia, sería un desorden porque todos querrían pasar. No tenemos esa cultura del orden y esto, ¿verdad? Entonces, todos somos importantes. Entonces, aquí solo retomar, ¿verdad? Y como digo, es mi recomendación para ustedes un poquito cambiar, ¿verdad? Son las personas del equipo, son las personas de la organización, todos son igualmente importantes. Eh, proceso administrativo significa entonces secuencia sistemática de funciones para realizar tareas, medio, método o
o manera de ejecutar ciertas actividades. Se toma el proceso, entonces, se toma la administración como el proceso para hacer énfasis en que los administradores, sin importar sus niveles ni funciones, se comprometen continuamente a actividades que están interrelacionadas. Y aquí tenemos este esquema que siempre me ha gustado y siempre lo presento cuando hablamos de esto. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué significa la planificación, la organización, la dirección y el control? Planificar es quizás a lo que más estamos nosotros acostumbrados. Y planificar, así en resumen, es lo que pretende realizar la organización. ¿Qué es, verdad? ¿Qué queremos hacer? Eso es planificar. ¿Qué pretendo? Organización es buscar los medios y recursos necesarios. Eso es la organización. Buscar medios y recursos necesarios. Y la dirección es la influencia para motivar a las personas. Y el control es el acompañamiento, monitoreo y evaluación del desempeño de la organización. Vean entonces cómo las 4 fases o los 4 componentes del proceso administrativo son igualmente importantes. Porque yo puedo planificar. ¿Qué pasaría si planifico pero no controlo? Lo decía, creo que Marianela lo decía, es una anarquía, ¿verdad? Porque entonces nadie, se compraron los insumos para dar la consulta. A saber. Y hay antibióticos en farmacia. Yo los planifiqué, pero verifiqué que efectivamente se hiciera la orden de compra, se enviara la orden de compra, se hiciera la gestión, se garantizaran los insumos financieros, los recursos financieros. A saber, bueno, podemos planificar. Yo planifico, pero por arte de magia no van a llegar los recursos. La labor de organización es buscar los medios y los recursos necesarios para cumplir con lo que hemos nosotros planteado que queremos realizar. Es decir, yo busco los medios y los recursos para lograr esto. Pero bueno, ya planifiqué, ya organicé. ¿Será importante la función de dirección? ¿Qué pasa si yo solo planifico, organizo y bueno, hay que todo fluya? Aquí es donde tenemos equipos generalmente desmotivados o no comprometidos. ¿Y qué sucede entonces si yo hago todo lo anterior, pero no hago un control? Pues no sé si esto se hizo o no se hizo, no lo sé, ¿verdad? De manera entonces, si nos damos cuenta, el proceso administrativo, y lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, es cíclico. Sí, es fundamental planificar, pero es fundamental organizar y es fundamental dirigir y fundamental controlar, ¿verdad? Todo es igualmente importante. Uy, me quedó manchada la pizarra. Sacámonos. Ahora, estas son algunas características entonces del proceso administrativo y yo se los mencionaba hace un momentito. Decimos del proceso administrativo que es cíclico y repetitivo. Es permanente y continuo. Siempre está completando y repitiendo. En cada proceso tiende a mejorar y perfeccionarse. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros hemos detectado aquí en el control que no está funcionando bien, vamos a revisar si destinamos los medios o los recursos necesarios. Si no estamos obteniendo los resultados que tenemos, a pesar de tener los recursos y los medios necesarios, tenemos que ir a revisar nuestra planificación para determinar si
la planificación estuvo adecuada. ¿A qué me refiero con que la planificación estuvo adecuada? Vamos a construir un hospital. Vamos a construir un hospital de tercer nivel. ¿Quién conoce más o menos bien Chalatenango? Patricia, ¿cuál sería el lugar más lejano en Chalatenango e inaccesible? Uy, San Fernando. Perfecto. En San Fernando vamos a construir un hospital de tercer nivel. Sí, bueno, le cuento, Karina, no sería así. Hace como unos 6 años tuve la oportunidad de ser contratado por una firma de arquitectos que había ganado una licitación en Nicaragua para construir un hospital en la frontera de Nicaragua con Honduras, lo más lejano. Era de lo más lejano, Nueva Segovia. Son como 4 o 6 horas de Nueva Segovia hasta Managua. Entonces allá el Ministerio de Salud había destinado a hacer acá un hospital de segundo o tercer nivel porque iban a tener unidad de cuidados intensivos e intermedios, ¿verdad? Entonces, en San Fernando vamos a construir el hospital. Patricia va a ser la directora del hospital. ¿Qué necesitamos para construir ese hospital y para... Fíjese, se lo puede poner así, vamos a hacer el ejercicio del proceso administrativo ahorita. Y voy a tomar nota. ¿Qué necesitamos? No hay nada, en San Fernando no hay nada. La familia de Patricia, que es la sentada de allá de San Fernando, nos ha donado 10 manzanas de terreno. Tenemos 10 manzanas de terreno. Óptimas e ideales para construir el hospital. ¿Qué necesitamos para poner a funcionar ese hospital? Los escucho. Piensen en todo el proceso administrativo. Infraestructura. Infraestructura. No se olviden de los consultorios odontológicos, ¿verdad, Mauricio? Un estudio del suelo para ver, no sé, como un ingenieros de civiles suelo. que estudien el suelo y todo, ¿verdad? Perfecto. Necesitamos que involucrar, así como dice ella, arquitectos, ingenieros, que primero digan si el lugar es el adecuado y que generen como Listo. un plan, ¿cómo se llama? Lo que hacen ellos, un plano de cómo queremos, bueno, nosotros tendríamos que decirles qué es lo que queremos en ese lugar, con la capacidad o los consultorios que queremos o los niveles que queremos del mismo lugar. Hablando de la infraestructura, ¿verdad? Solo de Perfecto. construcción básica. Ustedes están destinando. Patricia, además del terreno. Buenas tardes, doctor. Bueno, para construir un hospital, primero necesitamos el terreno, los permisos tanto de la alcaldía como de OPAMS, pero no sé en Chalate cómo se llamará. Ya los tiene, ya se los aprobamos. Después tenemos que ver los planos arquitectónicos y también informarle a los arquitectos que qué son los servicios que nosotros queremos prestar, porque dependiendo de eso se va a implementar la estructura del edificio, ¿verdad? Entonces, también cada edificio, si usted va a poner en sala de operaciones, tiene que tener un suelo, suelo del piso especial para ello. Si vamos a hacer rayos X o vamos a tener un sistema de eso, tenemos que saber que tienen que ir plomados, todas esas cosas. Hay que informárselas primero a los arquitectos y a los ingenieros civiles para que ellos, a medida de nuestros, lo que nosotros queremos brindar de servicio, hagan ellos los planos. Luego hay que cotizar toda la maquinaria que vamos a ocupar. Para ellos, si hay rayos X, operación C, todas esas cosas. Los consultorios, cómo los vamos a armar, los canapés, escritorios, todo eso hay que cotizarlo y tenerlo también en cuenta, ¿verdad? Para saber cuánto dinero es el que vamos a invertir. Después de eso, tenemos que ver si vamos a tener farmacia o no.
ver qué recursos vamos a ocupar de farmacia, qué tipo de medicamentos y cómo va a estar ubicado también. Luego de eso, dependiendo de los servicios que nosotros vamos a prestar, tenemos que pensar en el recurso humano que nosotros vamos a ocupar. Perdón que sé que usted dijo que no dijéramos recursos humanos, pero o sea, así es bien dicho. No se preocupe, pero tiene 10 puntos menos. No hay problema. Y equipo médico. Muy bien, Bessie. Bueno, al personal que vamos a ocupar, vaya, ya no recursos humanos, al personal que vamos a ocupar. Dejémosle algo a los demás, Patricia, dejémosle algo a los demás. Sí. Lo siento, vaya, ya me cayó. Rafael Mancilla. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí. Le escucho fuerte y claro. Bueno, no lo vemos, pero le escuchamos. Sí, es que si no se me pone un poco lento el internet. Por eso. Ah, perfecto. Pero voy a tratar de poner. Bueno, antes que nada, creo yo que antes de pensar en infraestructura, estamos en el escenario de hacer un hospital de tercer nivel. Yo pensaría más en las rutas de accesibilidad y sobre todo si el lugar a donde va a estar corresponde a la población, o sea, cuánta gente vive, qué necesidad hay alrededor de donde va a estar ese hospital, para saber y poder proyectar qué es lo que realmente voy a brindar en oferta, ¿verdad? Pero sí, la accesibilidad sería muy importante. Hay rutas, sobre todo que de tercer nivel, porque aquí en el país solo el 3 de año sería bastante... Vamos a tener el 4. Un poco descabellado pensarlo. Ajá, o sea, creo yo que ni siquiera... ¿Por qué descabellado? O sea, tal vez un hospital básico. Ajá. Quiere privar del derecho a la salud que tiene la gente de quiere privar del derecho a la salud que tiene la gente de San Fernando luego de tan generosa donación de la familia de Patricia González, que hasta le vamos a poner al Hospital González, así se va a llamar. No, porque, o sea, hacer la estructuración y todo eso es sencillo, pero realmente darle funcionamiento, o sea, es lo complicado, o sea, no, lo más sencillo realmente es hacer el servicio, llenarlo del equipo, o sea, pero tener a la mano. Imagínense todos los especialistas que usted necesitaría tener viviendo ahí alrededor, o por lo menos pudiendo llegar hasta ahí. O sea, no me imagino que la Troncal del Norte fuese tan accesible para que todos los especialistas pudieran subir hasta allá, ¿verdad? O sea, creo que el proyecto no sería muy viable. No lo vamos a contratar a Rafael Mancilla, Patricia. Oye, no lo vamos a contratar para el hospital de San Fernando. Bien, Janet como administradora nos va a dar la solución. Es que no me va a contratar, doctor. Porque le voy a hablar como de la clase de desarrollo organizacional, así como lo vi allá en el 2013. Vaya, primero, ya días. Porque para poder hacerlo, primero tenemos que hacer un estudio de mercado, si eso va a ser rentable, dependiendo si es privado o es público. La familia de Patricia tiene un gran corazón y ya lo ha donado para hacer un hospital público que le va a hacer la competencia al Hospital Sacamil. Ah, bueno, pero antes de hacer todo eso, tenemos que planificar cómo se va a hacer, qué se va a hacer. Hay que organizarnos y designar tareas a cada uno de los que van a estar involucrados en el proceso administrativo o en el proceso de la construcción de esto y direccionar, controlar todos los procesos que se van a hacer. Ya desde la parte del proceso administrativo, ¿verdad? No de la parte de la construcción. Piensa. Perfecto, gracias, Janet. Karina, usted ya sabe que administradores no va a contratar. Sí lo voy a contratar, doctor, porque voy a necesitar ayuda. Sola no voy a hacer Tampoco todo, vamos a contratar a la doctora Karina.
Sí, porque ella me está Ay, diciendo doctora, que no sí soy hago buena nada. administradora. Bueno, fuera de eso, pienso que gracias a la donación de la familia de la doctora vamos a crear el hospital González, pero pienso que algo importante antes de hacerlo es, ok, ya dijeron que sí que se va a construir todo, pero creo que ante todo lo demás habría que evaluar también o asegurar la accesibilidad de él, porque me imagino que para construir pues van a necesitar que lleven todo tipo de material. Segundo, que las calles sean como correctas o adecuadas o que se pueda entrar ambulancias, carros pequeños, gente a pie o diferentes tipos de traslado. Entonces, si eso no está habilitado, no está, a pesar de que está en San Fernando, creo que dijeron, entonces va a ser bastante difícil y o sea, no casi nadie va a ir a consultar o si lo van a trasladar van a ser muy pocos por lo mismo. Y pues de ahí la cadena de abastecimiento del hospital pues no va a poder ser cumplir en completo. Un momento. Ingeniero Karina me pone en silencio los micrófonos que no alcanzo todos. Gracias. Ingeniera Xiomara, perdón, ingeniera Karina. Betania. Buenas tardes. Yo opino igual que la doctora Karina. Hay que valorar también la accesibilidad del lugar, ¿verdad? Porque puede ser como el mejor hospital del mundo, pero si no es accesible, la gente no va a consultar y entonces perderemos la meta que es darle o brindarle salud a los pacientes de la región, ¿verdad? Entonces, valorar eso, porque si hay que realizar carreteras, supongo que entonces hay que solicitar también ese apoyo, ¿verdad? El Ministerio de Transporte, no sé realmente quién, pero también se tendría que utilizar esa situación. Gracias. Jennifer. Yo creo que esta es otra pregunta con trampa. No, hoy no lleva trampa. Hoy no lleva trampa. Porque creo que usted y yo lo construiríamos, porque uno de los principales criterios que hay que tener en cuenta para hacerlo es que sea accesible. Entonces, puede ser que yo en algún momento lo construya, planifique todos los equipos, insumos y todo lo demás, pero probablemente no se le va a dar el uso para el que fueron construidos porque no es accesible. Entonces, va a fracasar. Ya llevamos 3 personas que no vamos a contratar. No. Mauricio Juárez. No, yo sí quiero el hospital, pero hay que valorar. Bueno, ya son 4 personas conmigo, porque no estoy de acuerdo y les voy a decir por qué. Bueno, primero, si seguimos las funciones administrativas, o sea, desde la planeación de este hospital, tenemos que ver si realmente va a ser funcional o no. Yo sé que toda la población tiene derecho a la salud, pero para llegar a San Fernando, que yo también conozco, pues esa calle está, bueno, no sé si llamarle calle realmente, ¿verdad? Porque no, ya no parece calle. Eso significa que no solo sería la inversión para el hospital, sino que también para todas las infraestructuras que tendrían que darnos acceso a ese hospital. Y no me refiero de la carretera principal hacia el hospital, sino que todos los cantones aledaños tendrían que tener una mejor red vial para poder llegar ahí. Segundo, ¿conocemos o no conocemos el análisis de situación de salud integral de San Fernando? ¿Verdad? Ya se lo presentamos a la población si va a ser o no va a funcional el hospital. Ya sabemos quién va a administrar los fondos para la construcción de este hospital. Ya tenemos las estrategias para que se pueda construir, para que se pueda desarrollar. Ya tenemos los planes, quién lo va a pues, diseñar los planes, y no me refiero solo a la infraestructura, sino que también a una vez construido eso tenemos que ver su organización, ¿verdad? ¿Quién va a ser el director? ¿Quién va a ser el subdirector? Y toda la infraestructura administrativa que eso requiere, los recursos. Yo sé que
el personal, pues yo sé que se oye feo eso a las personas, pero tenemos que tomarlas en cuenta. ¿Van a alcanzar a llegar o van a ser recursos del área? Tenemos suficientes médicos especialistas del área para que puedan atender ahí. O sea, es grande el trabajo. Y después de eso, de organizarlo, hay que ver cómo, qué dirección se le va a dar a este hospital. Realmente es necesario un hospital de tercer nivel allí, teniendo uno de segundo nivel y uno departamental, perdón, es uno básico y uno departamental que da solución, ¿verdad? Y pues ya sabemos que el control, pues si va a ser público, le va a tocar al Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de Hospitales, que le va a tocar ir a supervisar todo ello, ¿verdad? Pero digamos a grosso modo, si lo vemos así desde las 4 funciones administrativas, desde la planeación, tenemos suficiente material para votar la idea y decirle no a la construcción de ese hospital, en mi forma de ver. No se preocupe, Patricia, que lo vamos a construir. Roxana Doc, López. pero yo a usted lo voy a poner de director, oiga, para que me resuelva. Roxana López. Buenas tardes. Vaya, mi punto de vista sería crear primero un equipo de trabajo en el que esté involucrado tanto personal médico, ingenieros, arquitectos, para que se puedan evaluar cada una de las situaciones que han planteado todos mis compañeros acá, los ventajas y desventajas que se van a encontrar en construir este hospital de tercer nivel y cuáles van a ser, en este caso, los beneficiarios más. ¿Cuál va a ser la población más beneficiaria y cuáles van a ser las especialidades que van a ser más como tratadas, digámosle así, para ese hospital? Gracias, Roxana. Creo que sí usted va a estar con nosotros allá en Chalate. Salvador Renderos. Buenas tardes, Doc. Y buenas tardes Buenas a los tardes. compañeros. Interesante la discusión, Doc. Como siempre. Pero estamos hablando del proceso Siempre nos hace pensar un administrativo. poquito. Estamos hablando del proceso administrativo. Exacto. Fíjese que yo cuando usted tiró la pregunta, asumí, por lo que usted dijo, que prácticamente ya era un hecho, ¿no? O sea, que era como una hipótesis nada más el hecho de decir, bueno, el hospital se va a construir, ya hay un estudio de factibilidad, ya hay estudio de la incidencia, de toda la enfermedad y todo. Entonces ya sé como que se sabe y lo que se va a hacer ya es construir el hospital. ¿Qué necesitamos para construir ese hospital? Entonces entendí que yo por ese lado iba a hacer la pregunta. Entonces, en ese sentido, quizás a mí, según el módulo anterior, bueno, que vimos la parte de informática, me llamó mucho la atención esa parte. Y pues para mí sería básico, ahora como estamos en esta era, es tener un buen sistema de información y comunicación y ver si hay una infraestructura suficiente en la zona como para que pueda funcionar. Porque digamos, hay lugares tan remotos, a nosotros nos pasó que queríamos construir un sistema de información para unas comunidades y resultó que no se pudo porque no había ni siquiera capacidad de las empresas locales para dar cobertura del servicio de internet, el ancho de banda insuficiente, había que conectar antenas, en fin, era como un costo demasiado alto como para montar ese servicio y al final el proyecto no se pudo realizar. Entonces, para mí es básico ahora con lo de los expedientes electrónicos, las consultas virtuales y todo eso, pues deberíamos de tener como cuestión básica y un buen equipo informático, ¿no? A la base, para mí. Y yo así entendí la pregunta, no sé si estoy errado. Para informática. Para mí el hospital va. Ponemos unas, no sé, yo no sé de informática, ponemos unas 4 o 5 antenas de Starlink y estamos conectados. Ahí ya estuvimos completísimo, doctor. Así que, y no se olviden de los sillones odontológicos, por favor. Fernando. Hola, doctor. Bueno, yo creo que a mí igual no me van a contratar porque
realmente viéndolo desde el punto de vista viable, primero que nada, antes de pensar en un hospital de tercer nivel, igual hay que hacer un estudio de caso y determinar si realmente es viable hacerlo o no, ya que en cuanto a la infraestructura, estudio de terreno y todo eso es lo más fácil. Solo se hace la licitación y ahí los encargados, arquitectos, mandan su propuesta y eso es lo más fácil. Pero realmente sí considero de que hay que estudiar, primero que nada, sí voy a tener médicos especialistas como tal, por lo menos un cirujano, un ortopeda, hablando ya propio de tercer nivel, si voy a tener una unidad de cuidados intensivos, unidad intermedia, y realmente, bueno, yo desconozco sinceramente ese lugar, San Fernando, pero también por lo que he escuchado, pues la calle no es muy accesible. Entonces, ¿cuánto se va a tardar por lo menos una ambulancia en recorrer ese trayecto, las personas que van a consultar, si van a consultar, si solamente voy a destinar un dinero a un proyecto que realmente no va a ser utilizado de la mejor manera? Entonces, y otra cosa también, el Internet, ¿verdad? Por el expediente electrónico, si voy a tener buena señal, si eso va a implicar más gastos. Entonces, yo considero de que no sería muy viable desde ese punto de vista. Quinto o sexto que no vamos a contratar. Guadalupe Vela. Bueno, yo creo que primero haría un estudio de factibilidad. Necesito saber si es viable o no el proyecto o si acabo vendiendo el terreno donado. Sí, y que no sé si va a haber dinero, si va a haber para construir, bueno, primero para hacer el estudio, yo no lo puedo hacer, tengo que contratar a alguien, tengo que saber si hay dinero para construirlo, para equiparlo, para mantenerlo, si es viable desde el punto de vista social, que es todo lo que los compañeros han dicho. Entonces, realmente, antes de comenzar con, o es el punto uno del proceso ahorita, es saber si lo puedo o no lo puedo hacer. Ya sé que lo que quiero es un hospital de tercer nivel, ya todo el terreno, pero ¿lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con qué lo puedo hacer? Entonces, antes de eso, contrataría a un cooperante para que me haga ese estudio. Bessie Rosemary, la última opinión. Guadalupe, yo creo que sí la vamos a contratar. Fíjese, doctor, que yo desde el punto de vista de la pregunta entendí que era la visión de hacer un hospital de tercer nivel, no si era viable o no viable, ¿verdad? Pero yo pensando en lo que hemos aprendido en estas últimas clases, pienso de que una de las cosas que tendríamos que hacer, porque esto al final se vuelve como en una empresa, y tendríamos que ponerle nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Y de acuerdo a eso, ir haciendo que se conformen cada una de las cosas que se necesitan, ¿verdad? Porque la verdad es de que nosotros lo vemos quizás con lo de los compañeros no viable por el hecho en cómo estamos a nivel distribuidos a nivel de país, ¿verdad? Pero creo que este ejercicio era en base a que si nosotros tuviéramos la oportunidad de construir ahí, qué era lo que necesitábamos. Entonces, eso yo haría, hacer como una empresa, generar todos los procesos y de acuerdo a eso ir sacando las necesidades. Todos tienen razón. Aunque hayan estado en contra, siempre los vamos a contratar. Quise poner este ejemplo de la construcción de este hospital y vamos a ir hablando de cada una de las fases del proceso administrativo para ponernos en contexto de que cualquier acción que nosotros hagamos en salud o en cualquier otra área requiere del proceso administrativo. Vean rápidamente entonces, planificación, organización, dirección y control. ¿Qué implica la planificación a manera de resumen? Unas ideas de qué es lo que implica el proceso de, qué implica la planificación. Define lo que pretenda realizar la organización en el futuro y cómo debe de realizarlo.
se encarga de definir los objetivos para el futuro desempeño organizacional y decide sobre los recursos y tareas necesarias para alcanzarlos de manera adecuada. Decide sobre los recursos y otras tareas para alcanzar las metas. Produce planes basados en objetivos. Esto es parte de la planificación. No existe un plan real hasta que una decisión haya sido tomada. Y otra de las ideas de planificación es que define objetivos y medios para conseguirlos, define metas, establece una estrategia global para alcanzar esas metas, decide cómo y cuándo alcanzar las metas con la combinación racional de recursos humanos, financieros y materiales, y establece prioridades. De manera que si lo que nosotros queremos es la construcción, por ejemplo, de este hospital en San Fernando, tal y como ustedes lo han mencionado, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuál es el objetivo del proyecto de salud en San Fernando? Y ustedes muy atinadamente dijeron el diagnóstico situacional, el estudio de suelo, todo eso es la primera parte. Estamos en la fase de planificación. Estamos determinando, como decía Guadalupe, creo, estamos determinando la factibilidad o no de la construcción de este hospital. Pero estamos en el momento entonces de la planificación, ¿verdad? Por eso se dice entonces que no hay un plan real hasta que no se ha ejecutado. Hace años yo hablaba con un colega, precisamente en una clase de planificación, estábamos hablando de planificación estratégica, y él me decía, mire doctor, con gusto le puedo compartir los materiales del curso de planificación estratégica que yo he realizado, porque me lo dieron unos alemanes. Y un proceso, pero maravilloso. Ah, de veras, sí. Ay, mire qué interesante. Sí, con gusto, tráigamelo. Voy a aprender mucho de eso, ¿verdad? Me interesa y cuéntemele. Y terminaron haciendo una planificación. Sí, doctor, mira, una planificación estratégica. Y me enseñó el documento, un documento hermoso. Hermoso el documento. Chale, ¿y cuáles fueron los resultados de esta planificación estratégica? No, es que no lo echamos a andar, es que jamás se ejecutó el plan estratégico. Y entonces, tanta inversión, tanto para no poner en marcha. Por eso decimos que un plan no está realizado hasta que no se ha puesto en marcha. En este proceso, entonces, estamos definiendo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Será un hospital? ¿Será un centro de salud? Ustedes muy atinadamente se refirieron a la accesibilidad, las calles, las carreteras que se necesitan, tal y como están las calles en este momento, no se puede, es inaccesible, perfecto. Entonces hay que mejorar las calles, hay que determinar las vías de acceso. Alguien de ustedes decía, sí, pero las ambulancias no sabemos, perfecto, todo eso hay que hacerlo. Todo ese es este momento de planificación. Luego de la planificación viene la otra fase del proceso administrativo, que es la organización. Y sobre la organización, decimos que es la fase en donde buscamos los medios y recursos necesarios que permitan llevar a cabo lo que hemos planificado y refleja la manera como la organización intenta cumplir sus planes. Es decir, queremos la construcción de aquel hospital, perfecto. Ya definimos allá qué necesitamos. Aquí es cómo vamos a encontrar esos medios que necesitamos. La organización es la que asigna tareas, distribuye tareas a los equipos y asigna los recursos necesarios. Es el proceso de distribuir y asignar el trabajo, establecer la autoridad y distribuir los recursos entre los miembros de una organización. En la organización es la que se encarga de diseñar la estructura de la organización y adaptar la estructura de la organización a sus metas y recursos. En esta fase de la organización o este componente de la organización dentro del proceso administrativo, dice,
El propósito de una, es donde hacemos cómo está la estructura organizacional. Dice, el propósito de la estructura organizacional consiste en ayudar a crear un ambiente agradable para el desempeño de las personas. Delinea las líneas de enlace para facilitar la coordinación. Formula descripciones de puestos, campos de acción, responsabilidades, autoridad, dependencia y subordinados. Define los requisitos de las personas en cada puesto y es la parte de la administración que implica el establecimiento de una estructura de la organización que nos va a permitir llevar a cabo lo que hemos planificado. De manera entonces que aquí en la función de organización es donde nosotros vamos a determinar qué es todo lo que necesitamos. Y ustedes hablaron de infraestructura, insumos, si van a haber salas de operación, qué necesito en las salas, qué necesito en los escritos. Aquí es el momento. Este es el momento donde yo estoy definiendo entonces, pero dijimos planificación, organización. Luego vamos con la parte de dirección. ¿En qué consiste el componente de dirección dentro de todo el proceso administrativo? Consiste en influir en las personas para que contribuyan a los objetivos de la organización. Tiene que ver predominantemente con el de la administración. Aquí entonces es donde empieza a adquirir un valor fundamental todo lo que hemos visto de ética, administración por valores, los valores mismos, la responsabilidad social empresarial. Aquí es porque esto ya es cómo yo voy a dirigir, cómo voy a conducir mi equipo de trabajo. La mayoría de los problemas en las organizaciones se derivan de las personas, de los deseos y actitudes, del comportamiento individual y colectivo que tienen las personas dentro de la organización. Por eso los administradores deben de ser líderes eficaces. En el componente entonces de dirección, dice, es el proceso de influir y orientar las actividades relacionadas con las tareas de los diversos miembros de la organización. Representa la puesta en marcha de lo que fue planeado y organizado. Debe influir para activar y motivar a las personas a alcanzar los objetivos de la organización. Quiere decir que los recursos que yo he gestionado para materializar lo que he planificado, se trata entonces aquí de cómo yo, como gerente, como administrador, voy a dirigir, cómo le voy a colocar yo, siempre lo digo así, cuál va a ser la impronta personal para lograr que este equipo se comprometa. Y se me olvida el nombre, quiero ver. Sí, Rafael Mancilla, usted está en el Hospital Sacamil, ¿verdad? Cierto. Y Rafael decía una característica particular del Hospital Sacamil, dice, todos se sienten muy identificados con el hospital, muy Sacamil se sienten todos, ¿verdad? Más los que estudiaron desde el... de eso se trata la dirección, ¿verdad? La dirección lo que trata entonces es de lograr ese equipo cohesionado de personas que utilizando los medios que he gestionado logren cumplir con los planes. Y la última fase o el último componente del proceso administrativo, y no por eso el menos importante, perdón, a propósito de la dirección, fíjense que en la dirección dice que se encarga de seleccionar y reclutar a las personas más calificadas para cada puesto. Capacita a las personas que van a integrar la organización y fomenta el progreso y el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades en el personal de la organización. Y el último, y por eso no el menos importante, es el control. ¿En qué consiste
La fase del control dentro del proceso administrativo es la medición y corrección del desempeño individual y colectivo de la organización. Representa el acompañamiento, monitoreo y evaluación del desempeño de la organización para verificar si las tareas se ejecutan de acuerdo a lo planeado, organizado y dirigido. Está relacionado con el monitoreo de las actividades para mantener la organización en el camino correcto. Establece un sistema de información, Salvador Rosales no hablaba de eso, involucra determinar qué datos básicos se necesitan, cómo, cuándo y a qué nivel, determina los estándares de desempeño, mide los resultados y toma medidas correctivas. De manera entonces que estas son las fases componentes del proceso administrativo y si lo llevamos al hospital que queremos construir en San Fernando, debemos de cumplir todo esto, porque como todos ustedes lo dijeron, bueno, el suelo es un suelo adecuado, la accesibilidad. Entonces, lo primero que hacemos es hacer todo ese estudio, lo planificamos, sí, pero lo siguiente que tiene que suceder es dónde vamos a gestionar los recursos. Y alguien de ustedes hablaba, sí, tenemos que conseguir a alguien que nos financie esto. Sí, pero además de que conseguir a alguien que financie y para ver aquello, ¿quién va a conducir? A los 6 que me dijeron que no, no los voy a llamar para conducir, porque están pensando en que no. En cambio, Patricia, que es la que ha dicho, aquí están las 10 manzanas, tiene el entusiasmo, tiene el servicio. Necesito a alguien quien conduce, quien está de gerente o de administrador, de responsable de un equipo, tiene que tener esas habilidades para lograr transmitir a su equipo de trabajo ese entusiasmo. Eso depende de la persona. Yo por eso ya le dije que usted va de director. Y en el control podemos tener todos los recursos, podemos tener a la persona, podemos tenerlo planificado, pero si no hay un control de eso, la construcción de ese hospital nos va a llevar 100 años para que lo vean los tataranietos de Patricia, que van a decir, ¿y por qué se llama Hospital González? No van a saber. Fíjense lo importante del control y les voy a contar una experiencia personal de trabajo allá en el ministerio. Estamos en un proceso de reorientar unos fondos y tenemos reuniones de seguimiento cada 15 días. Y en la última reunión había un técnico llamado Salvador Sorto que no había presentado los requerimientos y apareció en amarillo que debía 7 requerimientos. Dios santo. Y con una cosa y otra cosa y otra cosa. El miércoles me saltó la alarma que el viernes teníamos la reunión de seguimiento del proyecto. Dios mío santísimo. Ahí tienen a este técnico, mañana, tarde y noche, haciendo los requerimientos, de manera que hablé con mi colega responsable que tenía que enviar los requerimientos. Sí, doctor, me dijo. Así, asá, va acá, acá, ta, ta, ta. Mándelos el viernes, los revisamos y vemos el resultado. Y el viernes a las 8 de la mañana iban por correo electrónico los 7 insumos que se necesitaban para los proyectos. Yo tuve una situación personal que me tuve que pedir un permiso para salir de la oficina y no pude estar en la reunión, pero cuando hablé con mi jefe me dijo, le quitaron lo amarillo porque ya presentó los 7 requerimientos. Así que ahora vamos a la fase de seguimiento para ver ya el detalle. Esa es la función de control. Si esa reunión no la hubiéramos tenido, muy seguramente no hubiera yo dedicado el tiempo para hacer eso, porque tenía otras cosas, ¿verdad? Pero entonces la función de control, lo que nos va a permitir es eso, determinar que las personas cumplan con lo que se ha planificado. Entonces, el proceso administrativo es esto, planificación, organización, dirección y control. Ahora bien, muchos de ustedes dijeron inicialmente que lo hacen, pero hasta hoy conocen cómo se llaman. O hasta hoy logran identificar esto es planificación, esto es organización, esto es dirección y esto es control.
una de las, de lo personal lo digo así, una de las funciones del proceso administrativo que suelen ser débiles es la parte de dirección. ¿Por qué suelen ser débiles? Porque a mí como director o como gerente me gusta que todos ustedes me sirvan. Todos ustedes están trabajando para mí. Pero ¿qué dice la definición? Es quien facilita, es quien acompaña, es quien motiva. Es decir, es a la inversa. Yo como jefe, yo como gerente, estoy en función de ustedes para brindarles las herramientas, las habilidades y las competencias para que hagan su trabajo de la mejor manera. Claro, y aquí es donde viene la labor del gerente y la función de dirección. Pues sí, resulta que me han mandado 2 personas que me las han llegado a poner a la oficina. Pero yo lo que tengo es un departamento de epidemiología donde hacemos reportes semanales. Pero tienen poca formación en epidemiología. ¿Qué hago? ¿Pido que me las cambien o las formo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pido que me las cambien y digo, miren, no las necesito o las formo? Yo la formara. Creería que tendría que evaluarlo primero, doctor. Si son personas que van a aceptar la formación, valdría la pena, pero si son personas que a pesar de eso no lo aceptarían o negarían, entonces pienso que mejor lo cambio. Ya me dijeron, doctor Sordo, aquí tiene a estas 2 personas. Yo las formo. Roxana lo decía, creo, ¿verdad? Sí, las formamos. Es mi labor como director formarlas. Si no tienen las competencias, tengo yo que desarrollar las competencias. Si ya tienen las competencias, mi labor es explotar de mejor manera a estas personas para que dé lo mejor de sí, para que se desarrolle profesionalmente. Porque si esta persona se desarrolla profesionalmente, me va a beneficiar a mí como organización. Esa es la labor de dirección. En la labor de dirección tengo que estar preocupado por mi equipo de trabajo, de ver la manera de cómo fortalecerlo, de cómo brindarle las herramientas, de cómo capacitarlo, de cómo hacer que sean las mejores personas en lo que hacen. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me preocupe por ellas, ellos se van a preocupar y van a dar más de sí para la organización. Pero eso, como digo, suele ser bastante olvidado y pasado desapercibido porque la labor de dirección le tendemos más como estar con el látigo, ¿verdad? Entonces, aquí cambia bastante esa perspectiva de la dirección. Si nos damos cuenta entonces, las diferentes fases del proceso administrativo nosotros ya las desarrollamos. Lo único que hoy las lecturas lo que hacen es como encuadrarnos qué es cada una. Y ahí es donde nos damos cuenta que independientemente del lugar de la organización en que nosotros estemos, podemos determinar cómo se está realizando el proceso administrativo en nuestra organización. Y tal y como ya les decía, mire, alguien dice en el proceso administrativo que son 6 fases, ¿verdad? Porque incluyen esto de la integración, o que son 7 fases. En esencia, el proceso administrativo es planificación, organización, dirección y control de los recursos de la organización para la obtención de las metas. Punto. Después póngale las otras cosas y perfecto. Preguntas o comentarios sobre el proceso administrativo. Dudas que les queden de cada una de las fases componentes del proceso. ¿Todo claro? Bien. Si todo claro, vamos a hacer como siempre un trabajito sencillo. Vamos a trabajar en grupos. Podemos escoger una organización o podemos hacer una lluvia de ideas de cómo en nuestras organizaciones se encuentra el proceso administrativo. ¿Sí? Y a la luz de lo que leímos, de qué es planificación, qué es organización, qué es dirección y qué es control, determinar qué tanto se cumple o no se cumple en la organización, no qué tanto nosotros lo ejecutamos,
¿sí? No tanto lo que ejecutamos, sino cómo lo percibo. Y es una percepción, si quieren, sí, es un juicio de valor. Es un juicio de valor el que vamos a hacer de cómo está el proceso, las fases del proceso administrativo en cada una de las organizaciones en las que nosotros estamos, ¿sí? Entonces, no necesariamente escojan uno, sino vamos a hacer, si quieren, después un resumen. La planificación, hemos concluido que es un desastre, no hay planificación. Perfecto, está bien. No, mire, una planificación magnífica, ¿verdad? Hay planes, hay un detalle, hay todo. Ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios? Bien, nos vamos ahorita a los grupos. Doctor, ¿vamos a hacer alguna presentación? Sí, gracias por la pregunta. Vamos a colocar cómo está el proceso administrativo en nuestras organizaciones y vamos a decir de la planificación que se cumple, que no se cumple y de cada una de ellas que se cumple y que no se cumple. ¿Sí? Listo.
hagamos diario, vamos a tener mejores resultados. Quiero ver. Ay, tú no te quería citar más. Bien, muchas gracias. ¿Quién nos hace el favor? No todos podemos presentar, así que agradecería a uno o dos grupos que pudieran presentar y alrededor de lo que presenten cada uno de los grupos vamos nosotros aportando cómo estaba las diferentes fases del proceso administrativo, cómo lo hemos visto, ¿verdad? ¿Quién se No sé si anima puedo a- comenzar, doctor. Por favor, Salvador. Vaya, hice una promesa de hablar sobre esto. No, y de verdad. Vaya. Pero si tienen algo que Sí, presentar, no, puede hombre. Doctor presentarlo. Salvador, Sí. ya me Adelante. hizo No, no reír, se doctor. preocupe. Fíjese que hicimos una dinámica muy enriquecedora, muy bonita, porque teníamos dos versiones, ¿no? del asunto, de las canchas, ¿verdad? Ajá. Estábamos, y usted cuando nos apoyó ahí, vio que estábamos una parte mensal y una parte seguro social. No, yo no vi esas dos, como usted dice, yo vi otra. Perdón. Como dijo que no iba a Bueno, decir nada y Mercedes le estaba diciendo que no dijera. sí. Entonces, se generó, como le digo, una dinámica muy bonita y logramos hacer un comparativo, ¿no? Entre las dos instituciones. Y al final de cuentas vimos que hay situaciones que quizás en la parte de MinSal habían iniciado como muy pobremente, pero poco a poco han ido evolucionando y han generado muchas mejoras, según mencionaba la doctora, ¿no? Por ejemplo, en la parte de planificación, y hubo un ejemplo en que veíamos que todo va en cadenita, lo que usted decía, ¿no? O sea, que si desde la parte de planificación empieza mal la cosa, termina mal en todos los niveles, ¿verdad? Y de hecho sacamos un ejemplo ahí que no voy a mencionar, vea, por respeto a las colegas, aunque supuestamente lo tenía que decir, pero mejor no. Pero no, fue una dinámica muy interesante y como le digo, y vimos el ejemplo que en ese que le mencionaba, que si lo veíamos, que se planificó mal desde el principio y afectó todas las áreas, todas las demás áreas, tanto la parte de organización, la de dirección, la de control, y que al final y ha tenido consecuencias graves, ¿verdad? Es de tomar en cuenta ese detalle que se mencionó y que lo vimos en concreto, que prácticamente todo viene en cadena. Si planificamos mal, todas las áreas tienen una consecuencia. Y eso fue lo bonito de la dinámica. Como le digo, logramos comparar ambas instituciones y en Gamas hemos visto que unas tenían digamos, un desempeño de planificación muy bueno desde el principio y que se ha ido mejorando y ha ido evolucionando Y la parte en la parte de seguro y la social. parte, digamos, al margen de de las dos instituciones, sin que mencione Ajá. los nombres, Salvador. Por ejemplo, ya me habló de planificación. ¿Cómo estaba la parte de la organización? A eso vamos. Y eso es lo que le decía. Me gustaría sacar el ejemplo para que Bueno, viéramos cómo. perdónenme, le quito la palabra. Yo siempre les digo, mire, este es un espacio académico, no es un espacio político, no es un espacio en donde yo ataco Minsal contra Seguro o Minsal contra Seguro y Bienestar. No, nada de eso. Aquí es precisamente de lo que se trata es contrastar la experiencia y nuestra vivencia contra lo que dice la academia. No lo vamos a mejorar porque los procesos van. Lo importante de esto es que ustedes interioricen estos conceptos y tengan claridad de los conceptos para que cuando a ustedes sea quienes les toque
tomar las decisiones y conducir los procesos, lo puedan hacer de la mejor manera. De eso se trata. No se trata de que señalamos, ¡uy, qué bárbaros esos del seguro, qué mal! O no hay nada como el MinSal, nada de eso. No se trata de eso, ¿verdad? Así que adelante, Salvador. No, pues mire, y como decía la colega, no parecerá una cuestión tan banal, ¿verdad? Pero tan banal. Entonces, pero sirvió como ejemplo para ver la afectación que tienen todos los niveles, la falta de planificación. Entonces, desde ahí viene el problema, ¿no? Entonces hablábamos sobre la cuestión de los, y como le digo, parecer una cosa insignificante, de la accesibilidad de parqueo del personal. Imagínense, o sea, desde ahí comenzábamos. O sea, que nunca, la mayoría de instituciones, nunca planifica eso. O sea, como que eso se va a ir dando por, por la buena de Dios o ahí cada quien busca cómo resolverlo, de alguna manera. Entonces, decía la colega, o sea, eso está afectando tanto la disponibilidad del recurso porque tienen que esperar mucho tiempo para llegar al lugar de destino, invierten mucho recurso porque la gasolina prácticamente se tardan más de 1 hora en llegar desde el lugar hasta la zona de parqueo. Y eso afecta también el inicio de la consulta porque tienen que tardarse más en buscar dónde parquearse. Y eso afecta también la planificación de la consulta, afecta a los pacientes, afecta a los demás compañeros porque el otro tuvo que llegar tarde, porque no halló parqueo y se tardó mucho. En fin, o sea, empezamos a ver esa cadenita, ¿verdad? Hasta la cuestión económica de cada uno. Y como le digo, parecía insignificante, pero al final de cuentas, algo tan sencillo que no se planifica, y eso es a todo nivel, ¿no? Pero que afecta mucho en el desempeño, ¿verdad? El trabajo y al final de cuentas en la atención que se le da al paciente. Y yo le di, Llega más estresada y todo eso. sí, ¿no? ¿A quién de ustedes alegre y felizmente me acompañaría si los invito a una reunión a las oficinas, a mis oficinas allá de VIH, allá en el nivel central, a las 7:30 de la mañana el día lunes? ¿Quién diría, sí, doctor, ahí voy? Nadie, Yo me ¿verdad? apunto. Yo me Usted- apunto, doctor, me yo ahí apunto. estoy. Solo Solo me me Haga una permisito a la carta para jefa y mi llego. Yo director. me voy en Uber, Somos, Yo doctor. todos los días llego a ahí mi está, trabajo a las 6. ahí está, ¿verdad? Es decir, pero a las 7:30, yo todavía a las 7:30 ando buscando dónde Parqueo. parquearme. A las 7:30 ando dando vueltas a dónde. Quiero ver esta semana. Teníamos una sesión virtual a las 7. ¿Qué virtual? Presencial. Llegaba una alta funcionaria de USAID a reunión y mi jefe me dijo, lo quiero a las 7:30 aquí. Entré como a las 7:45 porque ¿dónde encontré parqueo? Nada, todo saturado ahí. Pero esa es, además de la organización, también un poco la dirección. Voy a decirlo así, porque la función de dirección eh, es como la responsable que todo el equipo esté bien, ¿verdad? Pero ya es, sálvese quien pueda. Función de dirección, Salvador. Pues en parte de dirección veíamos otra situación un poquito diferente, ¿no? Entonces veíamos que en ambas instituciones había como cierto acomodo de las personas Como parcial. que es exacto, ¿verdad? De las personas que les tocaba cumplir ese propósito. Al final de cuentas veíamos la parte tanto de formación, porque decíamos, o sea, las personas que se dedican a esto tienen competencias o tienen formación académica correcta como para ejercer su función. Y veíamos el versus, ¿no? O sea, realmente tiene la habilidad como para dedicarse a esta parte. Entonces, al final de cuentas, vimos que sí podían tener competencias para ejercer su función y de hecho nosotros estamos adquiriendo ahora más competencias y una de las colegas tuvo un ejemplo muy bonito porque decía que le pasó una cuestión con un empleado. Entonces, al momento de que le sucede una situación como coordinación, dice,
empieza a pensar, vea, puya, ¿qué vimos en clase, vea? ¿Qué nos dijo el doctor? ¿Cómo está, vea? El momento de tener reuniones. ¿Qué dinámica puedo ocupar, vea? O sea, todas estas competencias que estamos adquiriendo nos va a servir. Al final de cuentas, veíamos que era muy importante, más que la formación, era la habilidad de comunicarse o de dirigir a las personas o a su grupo de personas, lo que el valladar más grande que teníamos en la institución en Y ese tiene que ver momento. mucho, Salvador y compañeros, tiene que ver mucho también con esas, sí, no solo es la habilidad de comunicación, pero con esas habilidades gerenciales que se necesitan, ¿verdad? Hoy se habla mucho de estas habilidades blandas que se necesitan y aquí incorporo yo el tema rápidamente y solo les dejo la idea para que ustedes vayan a investigar posteriormente, un poco la inteligencia emocional, ¿verdad? Y se habla de inteligencia emocional, pero el concepto de inteligencia emocional dice es tomar los sentimientos, las actitudes de todo el grupo, eh, hacerlos para mí como gerente y saber canalizarlos para ordenar y conducir adecuadamente el equipo. Pero generalmente a los gerentes nos falta inteligencia emocional. En los establecimientos nos falta inteligencia emocional y queremos que las cosas se hagan porque yo soy el jefe. Y Rafael Mancía dice, pero aquí yo soy el jefe de servicios médicos y se hace así, punto. Y todavía pega en la mesa, ¿verdad? Y todo el mundo tiembla y va a ver cómo lo hace. Diferente es que, bueno, hay una introducción, es decir, sepa con quiénes puede contar inicialmente, ¿verdad? Conversar un poco la idea, saber quiénes son los que van a ser un poco más difíciles de trabajar en esto y definir una estrategia para abordar a estos que van a ser difíciles, de manera que todos podamos estar en el mismo barco, porque finalmente esto lo vamos a hacer. Entonces, eso es un poco, ¿verdad? Y es lo que usted muy bien dice, Salvador, de esta capacidad de comunicarse, que es parte de la función de dirección. Si no me tienen que entender porque soy el jefe, al contrario, como jefe, como gerente, para que todos, el equipo comprenda qué es lo que queremos. Y en la última de control, Ya no nos quedó tiempo. Lastimosamente nos excelente. cortamos ahí porque, como le digo, estuvo bien bonita la dinámica, la discusión. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Porque yo podría seguir hablando de planificación, organización, dirección y control, pero ya leímos, ya les dije, ahora vamos cómo estamos. Un grupo más que nos quiera hablar del control. Un grupo más que nos quiera hablar de cómo estaba el control. Todos lo hicieron. Nosotros, doctor. Adelante, Karina, ¿cómo estaba el control? Te puedo mostrar las diapositivas que hicimos. Por favor. ¿Usted estaba en ese grupo, Marianela? No. Ah, pues después me presenta usted rápidamente. Mm, mm. No sé si la logran ver. Ya la vemos. Ok. Vaya, doctor, aquí no sé si la doctora Vela me va a ayudar ahí. Bueno, lo que nosotros pusimos, como usted nos pidió, era si cumplían o no la organización a donde están. Entonces hablamos, si bien es cierto, el LIS también comparamos un poco con el MinSal, pero de forma general el LIS tiene monitoreo o autoevaluaciones, porque son cada unidad funcional, así la llamo yo, que la hacemos en base a las programaciones anuales y se hace, vuelvo a decir, de forma mensual. De hecho, también tenemos una evaluación anual, que esa
todos los empleados y justo ahora acabamos de recibir ya lineamientos para una evaluación un poco más de gestión que tendremos toditas las unidades IS. Y otra cosa, pues, que hay que tomar en cuenta es que todos los empleados IS tenemos y estamos sujetos a norma, a todo el marco normativo que tiene la institución. Como hablábamos en el grupo, probablemente no tenemos un 100% de cumplimiento, pero sí sabemos que esto existe, que tenemos que cumplirlo y que las gerencias del nivel que sea son las encargadas de hacerlo. Saben que la estructura del IGE es bastante compleja en este aspecto, pero también estamos conscientes que no todos ejercen esta parte de control ni ni los empleados, ¿verdad? Entonces, esto sí es algo que tenemos que hacer ver. Perfecto, muy bien. Sí, de eso se trataba el ejercicio, ¿verdad? De ir identificando en cada una de nuestras organizaciones cómo estamos, como para determinar, bueno, si son, digamos, de planificación, 5 o 6 aspectos, cómo está, ¿verdad? Para darnos cuenta que a veces, y tal como Salvador lo mencionaba, eh, no es que algo esté mal, es que se planificó mal o no se planificó y solo se echó a andar, ¿verdad? O a veces fue un muy buen plan, pero no se ha hecho monitoreo y evaluación de esto, entonces va a la deriva, ¿sí? Marianela, cuéntenos, por favor. Bueno, en el caso de nosotros, nos centramos más en la unidad en la que yo estoy trabajando, que es la de servicio de apoyo diagnóstico. Esta tiene 4 oficinas, patología, banco de sangre, laboratorio clínico y rayos X, radiología e imágenes. En el caso del control, fíjense que lo vimos desde el punto de vista de la importancia de que se da, de que estén los insumos adecuados para cualquiera de las 4 oficinas, lo cual en algunos de los casos se reporta o se lleva el control diariamente, pero se reporta de manera semanal en una de las oficinas y en otras oficinas lo reportamos de manera mensual. Sí considero yo que sí se está llevando un control, al menos de manera un poquito más enzimática, ¿verdad? Por el hecho de lo que puede causar el hecho de que no haya un reactivo en el laboratorio clínico o de que un rayos X o uno de los equipos no esté funcionando, ¿verdad? O en el caso de banco de sangre, de que falte en algún hospital, haya poco cantidad. Entonces sí se lleva un control, como le repito, ¿verdad? Semanal, diario reportan y ellos, todos los que son las jefaturas de cada área o el encargado lo reporta diario y se hace como un control semanal, el cual se reporta. Ya en el caso del laboratorio clínico, banco de sangre, se reporta directamente con la viceministra, ¿verdad? Bueno, las 4 oficinas realmente, pero como cuando hay un problema o algo, es como que están más encima, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿Y en planificación cómo están? hace poco Marian, hubo un inconveniente con comunicación. Ajá, con comunidad, la organización trata de que se cumplan las funciones que están asignadas para cada uno de las oficinas, ¿verdad? Como oficina nos encargamos que cada uno de los departamentos de los hospitales, de las áreas, cumplan lo que está estipulado, ya sea en las normas o en los lineamientos. Perfecto, mil gracias, Marianela, y mil gracias a todos los que nos compartieron y gracias a todos porque sí, definitivamente esto del proceso administrativo es fundamental para el trabajo que nosotros podamos realizar, ya sea en lo público o en lo privado, ya sea en organizaciones grandes o ya sea en organizaciones pequeñas, ¿verdad? Todo este proceso lo que nos garantiza es el logro de los objetivos de nuestras organizaciones. Eso es lo que busca. Y es fundamental tener presente que lo que busca, insisto, es
el logro de los objetivos de la organización, porque no busca el logro de los objetivos del doctor Sorta. O sea, yo puedo tener mis objetivos. Y Patricia, en su clínica privada, así como los otros colegas que están en la parte privada, buscan el logro de los objetivos suyos. Perfecto. Y ni tanto suyo. Bueno, claro, si ustedes son los propietarios, ¿verdad? Pero en el caso de donde son consorcios, conglomerados, o nosotros que trabajamos, Seguro Social, Ministerio, Bienestar Magisterial, Comando de Sanidad Militar, lo que sea, aquí lo que buscamos son los objetivos y metas de cada una de nuestras organizaciones. ¿Cuál es la visión y cuál es la misión de la organización? Y cuáles son las metas. Eso es lo que buscamos. En función de eso, entonces, es que garantizamos que todo el proceso administrativo pueda cumplirse. Punto. Mire que fíjese que yo quiero hacer, está muy bien todo lo que usted quiera. Veamos si se planificó o no se planificó. No, pero es que vamos a ver la planificación. ¿Está o no está en la planificación? ¿Sí? Por eso es que cuando planificamos, cuando hacemos las grandes estrategias, tienen que ser estrategias muy amplias que permitan una gama de actividades que logren finalmente cumplir, insisto, la visión, la misión y los objetivos de la organización. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Mañana a las 8 va a estar aperturado el examen y mañana a las 8 también, o en el transcurso del día, por favor, colocan lo que cada uno de los grupos trabajó, ¿verdad? Así que mil gracias Muchas a gracias, todos, doctor. que tengan un final del sábado bonito y que a pesar Gracias, del doctor. examen de mañana,